Bueno, las técnicas de hibridación las vamos a hacer prácticamente para hacer detecciones de virus o cualquier cosa que tenga su proyecto. Para eso se hacen las técnicas de hibridación. Estas técnicas de hibridación van a ir variando dependiendo si estamos hablando de DNA, RNA o incluso podemos hibridar proteínas. ¿Alguien ha visto mi pluma negra? Bien. Estas técnicas de hibridación, su fundamento es la complementariedad de los ácidos nucleicos. Es así como podemos decir que una cadena de DNA está hibridando con otra, conforme a su complementariedad. Y esto es por la regla de Chapman. De estas técnicas de hibridación, la primera técnica que se inventó le llamaron Söderblot. Söderblot se le llamó así porque el médico que la describió, o que inventó esta técnica, en su apellido era Söder. Y entonces él, por complementariedad, lo único que hizo fue hibridar diferentes tipos de DNA. Cuando hablamos de hibridación, estamos hablando de pegar dos tipos diferentes de DNA en uno solo. Por ejemplo, si tenemos una secuencia X, va a tener su complementario, y entonces, si nosotros quisiéramos hibridar otra, una secuencia aquí abajo, solamente tendríamos que ver la complementariedad de esta de aquí. La técnica de hibridación solamente se basa en dos tipos diferentes de DNA. Y esos dos tipos diferentes de DNA basta con que sean complementarios para que se puedan agrupar. ¿Sí está claro? ¿A qué se refiere con dos tipos distintos de DNA? Por ejemplo, si yo quiero hibridar tu DNA con el DNA de tu compañero, ¿sí? Tendría que buscar dos secuencias que sean complementarias para unirlos. Esa es una hibridación. ¿Sí? ¿Está claro? No. Pero no se sintetiza, nomás se encuentra Sí, aquí en esta técnica sí la sintetizamos. Ah, ok. La tercera secuencia, la que está hasta abajo, esa ustedes la tienen que diseñar dependiendo de lo que ustedes quieran encontrar. Bien, ahorita voy a explicar más a fondo de eso. Bien, como el Söderblot era una técnica donde se hibridaba DNA, alguien dijo, bueno, podemos utilizar el mismo fundamento, pero para RNA. Y entonces, como juego de palabras, le llamaron Norderblot, refiriéndose al sur y al norte. ¿Está claro? Y aquí en el Norderblot solamente tendríamos que hibridar las secuencias de RNA. Bien. Para entender esto tenemos que entender bien el fundamento de la electroforesis. ¿Se acuerdan de la electroforesis? Sí. ¿Qué es la electroforesis? ¿Cómo para Pues es el identificar? proceso por el que se mide el tamaño de las Ya lo habíamos muestras. visto, ¿no? Esa es la electroforesis. Muy Pues así muy, como... Ok, muy muy superficial. generalmente. Bueno, ahorita hay que verlo ya. La electroforesis, ¿sí? Es esa técnica de separación de DNA mediante cargas eléctricas. ¿Sí? Vamos a separar el DNA en qué? En tamaños, dependiendo de los cortes enzimáticos que nosotros podamos hacer. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Los cortes enzimáticos. Sí. Si nosotros tenemos un genoma, ¿sí? Y nosotros lo sometemos a una reacción enzimática, vamos a generar cortes y vamos a generar fragmentos, como lo que les dejé su tarea, ¿se acuerdan? Sí. Y les decía cuántos cortes y cuántos fragmentos. Dependiendo de los cortes y los fragmentos, entonces ustedes iban a tener un gen de electroforesis y iban a correr los fragmentos como tal. ¿Sí? Entonces, en la electroforesis, ¿para qué nos va a servir aquí? Porque es mucho más fácil estudiar el genoma por fragmentos que estudiar el genoma completo. ¿Sí? De esa manera, nosotros podemos hibridar sondas
porque las ondas van a ser aproximadamente de 30 a 40 nucleótidos, ¿sí? Y si tenemos un fragmento de millones de nucleótidos, para que divide una sonda, porque el fragmento se va a encontrar así, ¿sí? Si nosotros cortamos esto, es más fácil que se linearicen y entonces poder hibridar nuestras muestras de DNA. ¿Está claro? Bien. En la electroforesis habíamos quedado que podíamos hacerlo de dos tipos de polímeros, la agarosa o la poliacrilamida. Ambas se van a comportar como si fueran una gelatina, e incluso tienen la consistencia de una gelatina. ¿Cuál es la finalidad de usar estos polímeros? Que estos polímeros van a utilizar, al momento de aumentar concentraciones, se van a formar como una especie de red donde los poros se van a hacer más pequeños o van a ser más grandes, y eso es lo que va a dejar pasar las cadenas de DNA, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, en la electroforesis, la finalidad que vamos a tener aquí es que de un fragmento grande de DNA es dividirlo y estudiarlo individualmente, ¿sí? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Ahora, ¿por qué les hacía tanto hincapié en los fragmentos? Porque, ¿cómo va a estar el DNA de un virus? ¿Va a ser así? ¿O va a ser Circular. circular? Si nosotros generamos dos cortes aquí, generamos dos cortes en el lineal, ¿cuántos fragmentos me salen en el círculo? 3. Yo veo aquí Ah, no, 2. dos. Sí, cierto. Y entonces en la electroforesis, ¿cómo lo vamos a ver? Como dos líneas. Sí. Pero si nosotros sometemos esta electroforesis, Se van a ver. son 3 fragmentos, entonces se van a ver 3 líneas. Por eso les hacía mucho hincapié en los fragmentos. Ahora, si nosotros estamos estudiando, ¿sí?, los genes de un virus combinados con los genes, ¿sí?, de nosotros, por ejemplo, que queremos hacer una detección de VIH, ¿sí?, y la vamos a hacer en sangre, vamos a hacer una extracción de sangre, una muestra de sangre, una simple muestra de sangre, hacemos una extracción y entonces vamos a extraer nuestro genoma y el genoma del virus, ¿sí? Pero nosotros previamente, ¿se acuerdan de la base de datos del GenBank? ¿Sí? Tienen que correlacionar la secuencia del GenBank cuando le ponían en FASTA, ¿se acuerdan? Cuando hicieron su tarea de enzimas que tuvieron que buscar un gen. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Que se tuvieron que meter al NCBI y al NCBI buscar un gen y sacar la secuencia, imprimirla. Sí. ¿Sí? Lo mismo tienen que hacer para buscar la secuencia del VIH. ¿Sí? Ahora, de esa secuencia del VIH no nos interesa toda la secuencia, nos interesa solamente un fragmento, ¿sí?, que es la detección que vamos a hacer. No vamos a hacer la detección completa. Por ejemplo, sabemos que el VIH es un virus que constantemente está mutando, ¿cierto? Y hay diferentes serotipos, ¿no? Entonces, si en el VIH hay fragmentos que mutan, hay fragmentos también que se llaman constantes. Si nosotros quisiéramos detectar solamente VIH, detectaríamos los fragmentos constantes. Esos fragmentos tendríamos que ubicarlos en nuestra secuencia FASTA, ¿sí?, en nuestro montón de nucleótidos que están ahí. Ahora, ¿para qué sirve hacer esto? Porque si estamos diciendo que vamos a hibridar específicamente esa secuencia, ¿sí?, tendríamos que hacer cortes enzimáticos, ¿sí?, para poder sacar la secuencia y hacerla correr en el gen de electroforesis. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, si estamos en este ejemplo de esta secuencia, ¿no?, que es la que nos interesa, solamente este fragmento, digamos que es de 500 nucleótidos. ¿Sí? Hacemos cortes antes de los 500 nucleótidos y después de los 500, de estos 500, imaginemos que es de 500 a 1300. ¿Sí? Ese es el tamaño del fragmento. Y tenemos que hacer un corte después de los 1300. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que estudiar todo esto y decidir qué enzima vamos a usar aquí y qué enzima vamos a usar acá para poder generar un fragmento, sacar este fragmento. Estamos haciendo dos cortes y estamos hablando que es VIH. ¿Cuántos fragmentos vamos a obtener? 2. 2 fragmentos porque es un virus, ¿sí?, es lineal. Entonces, vamos a tener un fragmento, este se pegaría acá. Vamos a tener un fragmento pequeño y un fragmento enorme, ¿cierto? Sí. Digamos, de 500 a 1300 son 800 nucleótidos. Este tendría que medir 800 nucleótidos y este a lo mejor va a medir 4000 nucleótidos.
si nosotros hacemos el corrimiento de electroforesis de esto, el fragmento que queda hasta abajo es el que tendría que medir los 800 nucleótidos, ¿cierto? Sí. El fragmento que se queda arriba es el que mide 4000. Ahora, si solamente estuviéramos haciendo un corte del virus, el virus como tal, pues sería bien sencillo. Pero, sí. ¿Dice? Hasta te la mandé a traer para que veas que soy chido. Ahora, si estamos diciendo que vamos a extraer con todo y nuestro genoma, ¿sí? Ahí nuestro genoma va a estar enorme, y vamos a cortar con enzima, imaginemos que es ECO R1, ¿sí? Suponiendo, y este ECO R1 nos genera estos dos cortes. ¿Cuántos cortes nos va a generar nuestro genoma? ¿Quién sabe? A lo mejor van a ser como 8, ¿no? Y vamos a obtener un montón de bandas, aparte, adicionales a esto. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que nos interesa la que caiga en 800. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener 8000, aquí a lo mejor van a ser 12000, aquí van a ser 900, mejor, 500, 100, etc. ¿no? Vamos a tener nuestra escalera. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la escalera? Sí. Entonces vamos a medir, y la que esté en 800 es la que probablemente, ya con eso podemos deducir, ok, probablemente si hay DNA viral, ¿sí? O RNA viral, dependiendo del virus, ¿no? ¿Sí? Podemos determinar con eso que puede haber VIH. Sin embargo, ¿qué tal que una banda de nuestro propio genoma también fue de 800 y quedó en el mismo lugar? ¿Cómo vamos a saber si pertenece al virus o pertenece a nosotros? Pues para eso queremos hibridar. A esta secuencia que nosotros diseñamos, que se tendría que añadir, ¿sí? Tendría que ser 100% complementaria a este pedacito, ¿sí? Le vamos a llamar sonda. La sonda tiene la característica de que tiene proteínas reporteras. Es decir, proteínas reporteras pueden ser fluorocromos o pueden ser alguna otra proteína, ¿sí? Que nos va a emitir una señal al momento de que haya hibridado. Es decir, cuando hibrida por complementariedad, estas van a emitir una fluorescencia o van a emitir una reacción de oxidación. A eso le llamamos ondas reporteras. ¿Nos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sonda nada más una secuencia o ya? Sonda es el fragmento que tú diseñaste que tiene complementariedad con lo que tú estás buscando. ¿Sí? ¿Y solo se busca una secuencia constante? Sí, ya que si tú quieres hacer una... Tú sabes ya que es VIH, pero tú quieres determinar serotipo, ¿sí? Entonces tú buscas qué parte de la secuencia, ¿sí?, es diferente a los demás serotipos, o cuál es la secuencia característica del serotipo X o Y, Z, lo que quieras, ¿no? Y entonces la sonda la vas a diseñar para esta zona. ¿Sí? Y esta zona a lo mejor se encuentra en otra parte y vas a tener que cortar con otras enzimas y hacer el mismo procedimiento. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien hasta aquí? Sería estar poniendo así como diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, si buscas para el X, es una sonda, ¿no? Ajá. Si buscas para esta secuencia, que es el común en todos los VIH, pues entonces tendrías que diseñar algo complementario aquí. ¿Sí? Va a depender de la detección que ustedes quieran hacer. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer una detección, por ejemplo, de un gen que probablemente tiene una mutación, un oncogen, ¿saben qué es un oncogen? ¿Cáncer? Pues es un gen que te puede inducir una célula cancerígena. Okay. Y ese es nuestro genoma. Estamos diciendo que es lineal o circular. Lineal. Es lineal. Entonces, nosotros determinamos que el oncogen está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Okay, vamos a bajar otra vez el GenBank, toda la secuencia la vamos a estudiar y decimos, esto es lo que nos interesa. Es una secuencia que mide 1000 nucleótidos, ese es el gen, el oncogen. ¿Qué vamos a hacer? Hacer una secuencia por complementariedad que hibride 100%. Y esa secuencia, vamos a llamar sonda, le vamos a poner fluorocromos o algún tipo de marcaje para poder detectarla. Ahora vamos a hacer los cortes necesarios, ¿sí?, que van a sacar esa secuencia de ahí. ¿Por qué tenemos que estudiar bien las enzimas? ¿Qué tal que ponemos la enzima cualquiera y la enzima corta la mitad de esto, de lo que queremos detectar? ¿Va a hibridar la sonda? No va a hibridar por completo. Entonces no vamos a saber si fue positivo o fue negativo, qué pasó ahí, ¿no? Por eso necesitamos estudiar bien los cortes enzimáticos, para poder sacar ese fragmento que nos interesa.
¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. En este caso, si tenemos dos cortes, ¿sí? Y en el último corte es el que nos interesa, ¿sí? Digamos que son dos cortes pequeños y uno muy largo. Tenemos tres fragmentos. ¿Sí? Y estos tres fragmentos, ¿sí? De estos tres fragmentos, estamos diciendo que se va a generar este fragmento y este fragmento, y este es el que nos interesa. En el eje de la electroforesis, ¿cuál va a ser? ¿Está hasta arriba, en medio? ¿Dónde está arriba? Arriba. Hasta arriba, ¿verdad? Porque es el fragmento más grande donde contiene el oncogen que estamos buscando. ¿Sí? Y entonces, este es el que nos va a interesar. ¿Sí? Aquí sería más fácil. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de nuestro genoma, no estamos metiendo otra interferencia que podría ser un virus, pues en teoría son los únicos fragmentos que deberían salir con la enzima que nosotros estamos colocando ahí. ¿Cierto? De esa manera sería muy fácil. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? No sabemos en la electroforesis cuál es la secuencia específica del gen. ¿Qué vamos a hacer? Pues con la sonda, si ese oncogen específicamente ha mutado, pues entonces la sonda tendría que hibridar aquí y ver una fluorescencia. ¿Sí? Sí, vas a necesitar una hoja. ¿Vamos bien? ¿Quién le presta una hoja a la compañera? Yo le presto. A ver, tengas. Se la regala. Ya se la dieron. Vas a ocupar como 3 o 4, Toma. Bien. Entonces decíamos que el gel de la electroforesis puede ser de acrilamida o de agarosa. ¿De qué va a depender eso? De los poros que nosotros queramos generar. Y de si es gen o proteína. También las proteínas generalmente usamos acrilamida. ¿Sí? Agarosa para los DNA, los RNA y los nucleicos. Ok. Independientemente de cuál polímero utilicemos, lo que nos interesa aquí es el porcentaje de concentración. Ejemplo, si nosotros tenemos un gel que elaboramos al 0.8%, podemos deducir que es un porcentaje muy bajo y entonces los poros que se forman van a ser muy grandes. ¿Qué consistencia va a tener? ¿Una consistencia muy dura o muy blanda? Muy blanda, ¿verdad? Porque casi no tiene polímero. Pero si nosotros lo aumentamos hasta 30% de agarosa, ¿cómo van a verse los poros? Más chicos. Cerrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué consistencia va a tener? Va a ser mucho más dura, ¿verdad? Es como si ustedes a una gelatina le ponen 30 gramos en 100 mililitros o ponen 50 y 50, ¿no? O sea, la gelatina va a estar súper dura. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos serviría tener un rango mayor o un rango menor? Del DNA. Un rango mayor, ¿en qué tamaños vamos a utilizar? ¿Tamaños grandes o tamaños Pequeños. Pequeños, ¿verdad? Para la resolución. Si son cortes muy específicos, queremos que esos se separen bien. ¿Sí? Y este se va a quedar hasta acá arriba. Pero si nuestros cortes del genoma son relativamente grandes, basta con que utilicemos una concentración pequeña para tener la separación adecuada. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? De eso va a depender que utilizamos uno u otro polímero. Habíamos quedado que esto se prepara por calor, como si fuera literalmente una gelatina. Lo que tenemos que hacer es que la garosa se disuelva por completo en un buffer que le llamamos buffer de corrimiento, buffer de electroforesis. Este buffer, ¿sí?, nos va a servir para evitar los cambios de pH, porque si los cambios de pH son drásticos, aparte de que nuestras enzimas ya cortaron el DNA, el mismo pH puede volver a fragmentar y entonces vamos a tener bandas de más. Para eso se utiliza el buffer. ¿Sí? Utilizamos un molde que literalmente lo único que nos proporciona es una estructura, ¿sí?, en nuestra gelatina, por así llamarlo, nuestro gel de electroforesis, ¿sí?, que va a ser cuadrada. Y habíamos quedado también que la electroforesis había de dos formas, horizontal o vertical. ¿Sí? Solamente esto interviene en la posición. En la mayoría de los casos en investigación, la vertical lo utilizamos para las proteínas y horizontal lo utilizamos para DNA o RNA. ¿Queda claro? En ese caso, ¿qué sería? Vertical, ¿no? Sí. Ok. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ya estamos viendo aquí que están poniendo las muestras por arriba. Nuestro gel quedaría literalmente así. Pones la muestra aquí arriba y tendría que correr hacia abajo. Por lo tanto, el lado positivo, ¿dónde va a estar? Abajo. Abajo, ¿verdad? Porque el DNA es negativo. Sí. ¿Sí?
ya están listos los laboratorios nuevos. Espero, si el material llega a tiempo, hacemos una electroforesis ahí en el laboratorio. Sí. Para que vean cómo se hace. Esto tendría que ser a lo mejor a finales de noviembre, ¿sí? Ya que nos llegue todo el material. Si no, entonces pido prestada la cámara de electroforesis, me lo traigo y practican cómo pipetear y todo para que la vean ya. Digo que ya no la estén viendo solamente en fotos. Yeah. ¿Sale? Bien. Finalmente, cuando hacemos el corrimiento de la electroforesis, nos van a quedar unos geles muy parecidos a estos. ¿De qué va a depender que veamos las líneas? Porque el DNA es transparente. Le vamos a tener que poner una especie de tinción, ¿sí? Que es un agente quelante que se llama bromuro de tirio. ¿Sí? El bromuro de tirio se va a intercalar entre las bases nitrogenadas, ¿sí? Y al momento que tú pones una onda UV, ¿sí? Emite una cierta fluorescencia y la vemos así. O podemos poner también, ¿sí? Marcajes de oxidación que en el contacto con el ambiente, ¿sí? Si es positivo, se oxida y se ve oscuro. ¿Procuro de qué dijo? Tidio. De tirio. ¿Es el que decía que se pintaba de color azul? Que se vea, ¿se acuerdan de una foto que les mostré? Yeah. Que se ve como fluorescente, algo muy similar a esto, pero era azul. Aquí lo podemos ver, todas las bandas, como han corrido, y podemos ver cómo se van separando, ¿no? Los diferentes tamaños de DNA. Podemos suponer que el que está hasta arriba tiene mayor tamaño y el que está hasta abajo tiene menor tamaño. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Y de qué nos va a servir esto en nuestro proceso de hibridación? Habíamos quedado que para estudiar mejor el DNA había que fragmentarlo y de esa manera ir hibridando fragmento por fragmento. Entonces, la diferencia entre estas dos solamente es la extracción. Que uno, sobre, ¿para qué va a ser? ¿DNA o RNA? DNA. RNA. Y Norder para extracción de RNA. ¿Sí? Van a variar las técnicas dependiendo de lo que estemos buscando. ¿Sí? Pero también existe otra técnica que se llama hibridación in situ. Esta es muy popular porque se utiliza mucho en ginecología para la detección del papiloma. Y es un estudio muy sencillo de hacer, lo cobran así carísimo, ¿no? Ustedes lo podrían tener, si llegan a ser ginecólogos, en su consultorio podrían hacer eso fácilmente, no necesitan un espacio muy grande. Bien. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas dos y esta? Que estas tienen que haber un previo tratamiento de la muestra para poder extraer los ácidos nucleicos. Y esta, como es una hibridación in situ, solamente requieren de una biopsia. ¿Sí? Y en la biopsia directamente van a hacer la hibridación. ¿Sí? Estas van a ser las diferencias. Ahora. ¿Cómo vamos a elaborar las ondas? Las ondas, ¿sí? Que son esas secuencias que van a tener que hibridar con lo que estamos buscando, ustedes las pueden diseñar en un programa que se encuentre en línea. O simplemente ver el genoma y decir que por complementariedad, ¿sí? Ir armando las ondas, ¿no? Se manda a procesar para que le pongan los fluorocromos y listo. Una sonda te cuesta 50 centavos de dólar el nucleótido, más los fluorocromos, a lo mejor te van a cobrar por cada fluorocromo unos 1,000 pesos, ¿no? No salen muy caras y te alcanza para unos 100 pacientes, ¿sí? Ya dependiendo de cómo lo estés usando. Bien, lo importante de estas ondas es que tienen dos tipos de marcaje. ¿Sí? Los marcajes radioactivos y los marcajes no radioactivos. En estas que son radioactivos, comúnmente se utiliza lo que es el fósforo 32 y el azufre 35. ¿Sí? Y en las ondas no radioactivas se utiliza la digoxigenina y la biotina, que son dos marcajes que reaccionan con el oxígeno y no tenemos que ponerle luz UV, a simple vista los vamos a ver. ¿Sí? Se van a colorear como si fueran manchas muy, muy oscuras. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿En qué depende que la pongamos con radioactivas o no radioactivas? En tu presupuesto. Ok. ¿Sí? Estas son mucho más caras. ¿Sí? La ventaja de esto es de que las puedes almacenar en la computadora, porque las tomas, necesitas ponerlo en un aparato que se llama fotodocumentador, le tomas la fotografía y se almacena en la computadora. Esta no le puedes tomar una foto. ¿Sí? Esta conservas el acetato y pues ahí lo vas a retener para toda tu vida. Pero digo, tenés que guardar un archivo o no te parte, ¿no? Y es mucho más cómodo de esta forma. Yeah. Pero también requiere un alistamiento especial porque estamos utilizando cosas radioactivas y no cualquiera lo sabe manipular. ¿Sí? O te puede dar cáncer.
Bien, entonces decíamos que si nosotros tenemos una secuencia muy grande, ¿sí?, sería muy difícil estudiar un pequeño fragmento. Por eso es necesario, ¿sí?, hacer los cortes enzimáticos para obtener nuestros diversos fragmentos, como lo explicaba hace un momento, y nosotros determinar cuál es el que nos interesa. Una vez que hemos hecho el corrimiento de electroforesis y determinamos cuál fragmento es el que nos importa, vamos a hacer lo que llamamos un sándwich. Se coloca nuestro gel de electroforesis, ¿sí?, con los fragmentos de DNA, son estos de aquí, en un recipiente que tiene un líquido que también es un buffer, ¿sí? Encima de nuestro gel vamos a poner una placa que es de nitrocelulosa, que es una especie como de... es como un acetato que está poroso, corre el agua y va a retener el DNA. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque en el gel de electroforesis no lo podemos manipular y no podemos poner las ondas ahí directamente, se va a derretir. Entonces, en la placa de nitrocelulosa atrapamos el DNA y esa sí la podemos manipular fácilmente. Para que el DNA corra y se quede atrapada en la nitrocelulosa, colocamos papel filtro arriba, que es lo que va a absorber este líquido, y por capilaridad tendría que ir subiendo todo esto. Incluso podemos agregar voltaje, ¿sí?, y entonces el DNA tendría que correr y va a quedar atrapado en la nitrocelulosa, de esta manera. ¿Sí? Estamos haciendo prácticamente un revelado, ¿sí?, porque finalmente tenemos 3 bandas en nuestro gel, en nuestro papel de nitrocelulosa tendría que quedar en la misma posición. ¿Sí? Una vez que hemos hecho esto, ese papel de nitrocelulosa le vamos a dar un tratamiento con la sonda. Lo vamos a incubar, ¿sí?, en un buffer, donde ese buffer contiene la sonda en diferentes cantidades molares, y entonces se va a quedar 48 horas o 24 horas en método de la detección en constante movimiento. ¿Han visto los aparatos donde mueven las plaquetas? ¿Sí? Que son unas cosas que siempre todo el día se están moviendo. ¿Sí? Se colocan en esos aparatos para que la sonda, ¿sí?, esté moviéndose de un lado a otro hasta que llegue a irridar. ¿Sí? Si es que es positivo, si es negativo no va a irridar nunca. ¿Y se ponen muchos para ver que bride? Sí. Más o menos cuánto tiempo tardaría. 24 horas, ya cuando mucho, que es muy específico, son nucleótidos muy cortos, que tu sonda es de 10 nucleótidos, o sea, a lo mejor lo dejas hasta 48, ¿no? Y para que alcance a hibridar bien. Ok, entonces nos quedamos aquí en el revelado. Se colocan las ondas y entonces en el caso de que sea positivo, las ondas se hibridan con la muestra que nos interesaba, ¿sí?, y se hace el revelado. ¿De qué va a depender el revelado? Si es una sonda radioactiva, pues tendremos que poner luz UV y esto tendría que emitir fluorescencia. Todas las rayitas se tendrían que ver fluorescentes. En el caso de que sea una sonda no radioactiva, el simple contacto con el oxígeno tendría que dar el revelado. ¿Sí? Se tendría que ver como manchas oscuras. ¿Sí? Sí. ¿Por qué las ondas de electricidad en la garosa? ¿Por qué, perdón? Dijo que si hiciéramos eso en el gel de garosa se derretiría. Porque el hecho de que lo estés en este proceso, cuando pones la sonda en un líquido, el gel de agarosa, pues es muy es soluble, ¿sí?, en el buffer. Entonces, el constante movimiento, el gel se va derritiendo y hasta que no tienes nada. ¿Sí? En cambio, la nitrocelulosa pues es como un plástico que nunca se va a derretir. Pero, La sonda se va a quedar ahí. ¿qué nos supone que el buffer protege el gel? Lo protege el pH, pero el gel está hecho de buffer también. ¿Sí? Finalmente lo va a solubilizar en algún momento. ¿Sí? O sea, el gel no es eterno. Incluso si tú lo aplastas, es como una gelatina. Tú dejas una gelatina en agua y en algún momento se va a derretir. ¿Sí? Yeah. Esa es la desventaja. Por eso se tiene que hacer el revelado en un papel de nitrocelulosa para poderle dar este procesamiento. ¿Sí? Así tú pongas el gel a una concentración muy elevada, ¿sí?, también te va a interferir porque la sonda tendría que penetrar el gel. ¿Sí? Y eso pues, a lo mejor te va a dar un falso positivo o un falso negativo. ¿Sí? Mejor, en el papel de nitrocelulosa, la sonda queda expuesta, ¿sí?, porque no se absorbe, solamente se queda retenido. Ya. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Podemos hacer diagnósticos oportunos, podemos hacer confirmación de diagnósticos clínicos o identificar simplemente portadores. ¿Sí? Para eso nos va a servir. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna duda, desorden y norte?
¿Lo explicar in situ? ¿No tiene ninguna duda de esto? No. Pues, como ¿cuánto es el nivel de certeza? De esto, dependiendo de tus ondas. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes una zona de un gen que mide 100 nucleótidos, que es lo que a ti te interesa, y tu sonda es de, digamos, 10 nucleótidos, ¿sí? A lo mejor el rango de error es muy grande, porque esos 10 nucleótidos a lo mejor se encuentran en otro gen que está por acá y que no tiene nada que ver con lo que estás buscando y coinciden. ¿Sí? Pero si tu sonda es de los 100 nucleótidos, los 100 están hibridando, ¿sí? Te puedes asegurar más, ¿sí? Que no va a estar contenido en ningún otro gen, que no se van a repetir nunca. Entonces, la sonda siempre va a ser, por ejemplo, del mismo tamaño, un poco más corta que el área que busca. Se prefiere que las ondas, independientemente de lo que mida tu gen, que vayan de 30 a 40 nucleótidos. Porque también si son muy grandes, las ondas hacen esto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el reto aquí? Si estamos diciendo que entre más grande mejor, pero no lo puedes hacer tan grande porque se va a complementar el mismo, ¿qué vas a hacer? Pues vas a determinar si esta fracción o si esta fracción. ¿Sí? ¿De qué va a depender eso? Si tú diseñas, yo quiero esta parte, la tienes que comparar contra otros genes que no existe en ningún otro gen, que no se vaya a repetir la secuencia que está aquí. ¿Sí? Entonces tienes que estar estudiando todos los 100 nucleótidos, a ver qué zona nunca se va a repetir en ningún lado para que tu sonda hibride 100% ahí. Entonces, también como en las áreas que usted dijo, un gen mutado, tenemos que buscar la parte que no se mutó del gen para encontrar una parte. No, al contrario. Tendrías que, bueno, podrías hacerlo así como dices, pero es mucho más fácil si ya sabes que el gen mutó, o sea, que tienes esta secuencia y en vez de que haya una adenina aquí, hay una timina, ¿sí? Pues vas a diseñar el complementario buscando la timina, es decir, con una adenina acá. Pero ya tienes que saber la mutación que va a tener. Sí, ya sabe la mutación que va a tener. ¿Sí? En el caso de los oncogenes, así sería. Si quieres buscar una mutación, una posible mutación, tú sabes que el gen fulano no sirve y tú estás esperando una mutación, entonces sí lo diseñas con el que debe de ser complementario, o sea, tienes una timina aquí, y si no hibrida, pues entonces tú puedes decir, ok, tiene una mutación, porque no hibridó, no hubo complementariedad. ¿Sí? Pueden ser las dos opciones. Pero es más fácil, si tú ya conoces el gen y sabes dónde buscar, qué es lo que la secuencia que tú tienes que buscar, es mucho más fácil hacerla complementaria. ¿Sí? ¿Pero que no se deben buscar polimorfismos? O sea, secuencias constantes, como usted decía. Sí, por eso te digo, en el caso de que tú ya conozcas el polimorfismo, tú muestras una población y tú detectas el polimorfismo porque tienes la secuencia complementaria al polimorfismo. En el caso de que tú no sepas cuál es el polimorfismo, pues imagínate que sería muy difícil, ¿no? Tendrías que tener bien claro cuál es el gen que está afectando. Ya. Y entonces mandar la sonda complementaria al gen normal, ¿sí? Y ver quiénes lo hibridaron. Una vez que lo hayan hibridado, tendrías que hacer una secuenciación para ver cuál nucleótido es el que está equivocado ahí. Ya. ¿Sí? Te va a llevar mucho más tiempo, obviamente. Suena muy tardado. Bien. Entonces, hibridación in situ. La hibridación in situ, la ventaja más grande de esta técnica es que no necesitas hacer una extracción de ácidos nucleicos, porque con la biopsia, inmediatamente ahí en la biopsia, puedes tú dirigir la sonda y en el tejido histológico vas a ver, pues, marcarte ya sea fluorescente o correcciones de oxigenación. ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes vieron laminillas en histología, supongo. No. No había. Pero vimos unos dibujos en Paint bien pasados de lanza. ¿Los hicieron en fe? ¿El profe sí los hacía? Se los aventaba en Paint o no los dibujaba. ¿No tuvieron prácticas de eso, de verdad? No. Bueno, yo iba en exposiciones, pero les explicó cómo se procesa una histología. Más o menos. les aplican tensión y. No, antes de eso ya es la parte final. Pero ¿cómo lo procesas? Ah, no. O sea, tienes que quitar, hacer una biopsia para empezar, ¿no? Sí. Y luego la biopsia, ¿qué le tienes que hacer? Imagínate que es una biopsia de hígado. Tienes que hacerlo en cortes. ¿Cómo vas a cortar la biopsia? Como es tu examen, no vas a pensar.
microtomo, o el que llaman histoquinete, o un croestato. ¿Sí? ¿Saben qué es eso? Es como una rebanadora de jamón. Literal. ¿Sí? Como una rebanada de jamón que va empujando el tejido y va cortando a veces. ¿Sí? Para esto requieren ustedes meter el tejido en parafina. ¿Sí llevaron disección? Más o menos. ¿Se acuerdan que los cadáveres estaban procesados? Sí. Los procesaban como para formaldehído. ¿Se acuerdan? Sí. Es el famoso formol. Las biopsias, cuando tú obtienes una biopsia, lo tienes que poner en formol. ¿Qué hacía el formol? Pues mantenía, ¿no? ¿Por qué? Evitaba la... ¿Por qué? Fija los tejidos. ¿Sí? Induce un fijamiento de los tejidos y los deja intactos, tal cual se obtuvo la biopsia. Ah, ¿Sí? cierto. O sea, va a deshidratar prácticamente todo. Y les va a mantener así, tal cual los tomaron. ¿Sí? Por eso es como una fotografía directa. ¿Sí? Entonces se toma la biopsia, se pone en el formol. Ahí está. Se coloca en el formol. Después de que haya sido fijado el tejido se embebe en parafina y se forma un cubo, literalmente como está ahí en la fotografía. Y ese cubo de parafina, una vez que cristalice, se haga sólido, entonces sí lo vamos a poder hacer en diferentes capas, rebanándolo. ¿Con qué? Con el aparato que se llama histoquinete, ¿sí? O el croestato. Depende ya de su presupuesto también. Esto lo hace un patólogo. ¿Sí? El grosor de las rebanadas que tiene que tener esta muestra es de 5 micras, justo para partir una célula a la mitad. Por eso es que podemos hacer hibridación, no necesitamos hacer una extracción, porque estamos partiendo las células y vamos a dejar expuesto el DNA. ¿Sí? O el RNA, en el respectivo caso. ¿Sí? Les decía que el más famoso de estos es la hibridación in situ para el papiloma. Ahora, ¿qué tipo de biopsia sería? ¿Quieren detectar papiloma? ¿Qué van a hacer? Pues raspar con un isótopo el cervix, ¿no? Hacer un Papa Nicolau, ¿sí? Y es un raspado. ¿Sí? Hacen un Papa Nicolau, raspado de cervix, hacen un tipo frotis y ahí tienen su biopsia. No necesitan cortar absolutamente nada. Otra ventaja. ¿Sí? Entonces se van a saltar los pasos, ¿sí? De embeberlo en parafina. Para que quede fijado todas las células en el portaobjetos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ese portaobjetos lo sumergen en alcohol o le ponen gotas de Lugol, bueno, lo debieron haber hecho en histología, y entonces el tejido se quedaba añadido y ya no se podía mover para nada, ¿sí? Quedaba fijo. ¿Sí? Ahora, después de haberlo fijado, como en la ilustración que ven ahí de la histología, si ustedes lo ven al microscopio, lo verían así. Si ustedes le ponen una tinción, entonces van a ver toda la morfología perfecta de las células. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca entonces ahí? En un Papa Nicolau estamos buscando la morfología celular, que tendrían que ser algo así, ¿no? Se ven, no sé si han visto células de cervix. ¿Sí? Se ven alargadas y el núcleo se ve muy fino. ¿Sí? Se alcanza a ver así muy definido. ¿Para qué nos sirve esto? Después de haber hecho el Papa Nicolau, tú le dices a la paciente, ¿sabes qué? La morfología de las células es normal, el crecimiento de las células también es normal, no se ven abultadas, se ven separadas, todo se ve perfecto, ¿no? Pero si tú quisieras detectar un papiloma, estamos hablando ya de un ácido nucleico, la morfología de las células cambia, ¿sí? Y se van a ver cuerpos extraños. Pareciera que tienen muchos núcleos, pero realmente son los cuerpos de los virus, son las proteínas virales que se alcanzan a ver ahí acumuladas. Si tú ves esto en una histología, tú puedes deducir que probablemente sea un papiloma, aunado al estudio que se hace del ácido acético. Y ya les había contado de eso, ¿no? Se divide el cervix en 4 cuadrantes, ¿sí? Entonces le colocas ácido acético en el 5% y tiene que precipitar, en el caso de que haya destrucción tisular, ¿sí? Precipitan las proteínas nucleares y se ve una mancha blanca, ¿sí? Esto se divide en mix. Cuando se ve una mancha blanca en un cuadrante, que es muy pequeña, se clasifica como MIC 1. Una mancha blanca en por lo menos 3 cuadrantes, lo clasificamos como MIC 2. Pero si la mancha blanca abarca todos los cuadrantes, ya decimos que es un MIC 3. ¿Sí? MIC 3 es un paso a desarrollar cáncer in situ, en el caso de que tengamos el serotipo maligno. Ahora,
Si esto está positivo, prueba el ácido acético positivo, y estamos viendo inclusiones o cuerpos extraños dentro de las células con una morfología normal, nosotros podemos deducir ya con eso que eso es una infección por papiloma. Pero aún así no podemos asegurarlo. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el virus tal cual. ¿Qué tenemos que hacer? Hibridarlo. Tenemos que estudiar la secuencia viral, ver qué parte del virus nos interesa detectar, ¿sí? Hacer una secuencia que hibride al 100%, cortarlo, bueno, en este caso no lo cortaríamos, ¿sí? Solamente lo cortaríamos en versión en línea para poder lo que llamamos nosotros blastear, ¿sí? El blast es una comparación para ver que nuestro diseño solamente va a hibridar por lo que estamos buscando. Bueno, ya tenemos nuestra sonda, ¿sí? La sonda se la ponemos a la muestra, ¿sí? Esta sonda se supone que solamente va a hibridar cuando encuentre el virus, ¿sí? La secuencia viral. Y entonces, dependiendo si es una sonda fluorescente o una sonda de oxigenación, pues tendremos que hacer la detección, ¿sí? Del marcaje. Y vamos a ver el Papa Nicolau con su tinción y aparte la detección, ¿sí? De la sonda por los fluorocromos o por la biotina o la oxigenina, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de hacer un marcaje con sonda? Que aparte de que le vas a decir al paciente, ¿tienes papiloma? Le vas a decir, tienes el serotipo fulano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuántos serotipos de papiloma hay? Más de 250 serotipos. Sí, de hecho sí. ¿Cuál nos interesa más? El que abunda más y el más peligroso, 16 y 18, ¿sí? Que son los cancerígenos, ¿sí? Entonces tú haces un marcaje para los serotipos cancerígenos, ¿sí? Y entonces le vas a poder decir a la paciente, ¿sabes qué? Tú tienes papiloma y es de serotipo 16 o es serotipo 18, ¿sí? ¿Por qué eso es bueno? Porque a la paciente, ¿sí? Que tiene el papiloma, ¿sí? ¿El papiloma tiene cura? No, no hay cura. Bueno, ¿No hay tratamiento tampoco? ¿O sí hay tratamiento? sí ¿Cuál también. es el tratamiento? Eran inyecciones, ¿no? No, esa es la prevención. Les cauteriza, ¿no? Ah, bueno, sí, ya es en casos extremos de que está bien invadido, ¿sí? De que ya está llegando el NIC3 y hay que cortar toda la zona del cervix. Pero si están en NIC1, ¿sí? Y les dicen, ¿tienes serotipo 16? ¿Cuál es el tratamiento? No existe tratamiento. ¿Cuál es el problema que lo dejen así? Es que le va a salir un cáncer en 15 años, ¿sí? Afortunadamente tarda mucho en desarrollarse. Y el médico, ¿qué le tiene que decir al paciente? Pues, ¿sabes qué? Vas a comer bien, no te vas a desvelar, no vas a fumar, no tomes, haz ejercicio y lleva una vida sana, ¿sí? Y luego los pacientes se enojan, ¿no? Dicen, pinche médico no sabe, me dio vitaminas para el papiloma, no manches, ¿sí? Y pues, le tienes que explicar, ¿no? Pues es que no hay tratamiento. O sea, todo se lo vas a dejar al sistema inmune. ¿Por qué nos interesa hibridar si es 16 o si es otro serotipo? Porque si es un serotipo benigno, ¿sí? Basta con que le digas a la paciente que haga su ejercicio y todo de manera normal y esté vigilando que tiene que salir alguna una especie de que le llaman como condilomas, ¿sí? Que son las verrugas, ¿sí? Porque si no es el serotipo benigno, no va a salir nunca una verruga. Si es 16 o 18, o sea, los cancerígenos nunca salen verrugas y los pacientes nunca se dan cuenta. Se dan cuenta cuando ya tienen el cáncer y está totalmente invadido el cervix. Y ese es el gran problema. Y esa es la ventaja de hacer este tipo de estudios, ¿sí? Que si tú ya estás en NIC1 y tienes el serotipo 16, pues tú ya sabes, o sea, tienes que prevenir. Imagínate si esos pacientes fuman, ¿sí? Y están desarrollando un cáncer, pues se va a desarrollar más rápido. Si se iba a desarrollar en 15 años, lo va a desarrollar en 5. ¿Sí? Ese es el gran problema, ¿sí? Muchos médicos, les digo, lo hacen en su mismo consultorio y pues ahí mismo lo pueden hacer porque no requieren muchos aditamentos. Solamente comprar las ondas y tener un histoquinete sencillo para hacer los cortes, o en el caso de que sean ginecólogos, pues basta con tener el material para hacer un Papa Nicolau, ¿no? Que es muy barato. Entonces a la paciente ahí mismo le puedes decir, ok, tienes papiloma y está el serotipo, ¿sí? Te tienes que preocupar o te tienes que cuidar de esto o del otro. Y el diagnóstico se hace mucho más certero. ¿Por qué? Porque estás detectando nivel de DNA. ¿Sí? Ya no le estás diciendo probablemente es un... No, es
hoy seguro que es el serotipo fulano. ¿Sí? ¿Ven la importancia entonces de esto? ¿Sí? Y es mucho más efectivo, digo, a pesar de que no hay tratamiento en esa enfermedad, pues probablemente tengas que hacer una prevención y no esperarte hasta que llegue NIC3 y ya no puedes hacer nada. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda con inmunoglobulina cito? Profe, por ejemplo, el formol, la parafina o la amoxicilina no afecta para nada los ácidos nucleicos. El formol sí, dependiendo si es RNA lo que quieres detectar, sí se ha visto que afecta. Entonces, cuando quieres hacer detección de ácidos nucleicos, en vez de meterlo en formol, lo metes en alcohol, ya sea un tejido. Obviamente, si es un tejido completo, si lo vas a meter en alcohol, tienes menos tiempo de procesarlo. Se procesa primero en formol porque normalmente un patólogo se espera a tener muchas muestras para estar haciéndolo, embebiéndolo sin parafina, y lo puede dejar hasta un mes, 2 meses, mucho tiempo. Pero si lo metes en alcohol, tiene que ser en la misma semana el proceso. ¿Sí? Es la única diferencia, porque luego vas a empezar a ver que le crecen hongos y un montón de cosas. ¿Sí? Siempre y cuando se quiera hacer la detección de ácidos nucleicos. O si quieres hacer detección de otra cosa, lo puedes dejar en formol y no. ¿Sí? Entonces, ¿nadie tiene dudas de esto? En la hibridación in situ, aparte de detectar secuencias de DNA, puedes hacer detecciones de cromosomas completos. Y entonces, haciendo detecciones de cromosomas completos, ¿para qué se imaginan que podría ser útil esto? ¿Para qué quisieran detectar un cromosoma? ¿Trisomías? Síndromes, malformaciones, ¿sí? Confirmación de diagnósticos, todo ese tipo de cosas los podrían detectar así. No se tendrían que esperar a un cariotipo. Incluso también podrían detectar anomalías genéticas como genotoxicidad. Les había comentado yo que el abuso en carbohidratos, una dieta alta en grasas y alta en carbohidratos genera lo que llamamos genotoxicidad. Y eso es un paso de generar cáncer. Quiere decir que todos los pacientes que tienen obesidad establecida tienen riesgo de formar algún tipo de cáncer. ¿Los eritrocitos tienen núcleo? En el momento, ustedes hagan una técnica así, de hibridación, en un frote sanguíneo, y vean que los eritrocitos comiencen a brillar, es porque tienen núcleo. Entonces, ¿por qué tendría núcleo un eritrocito? Eso es una mutación. ¿Por qué se está generando mutaciones? Tenemos que ver qué es lo que está pasando con la mutación. En el caso, por ejemplo, de los nucleólogos, si hicieran este tipo de experimentos con los pacientes que tienen obesidad y se dieran cuenta que los eritrocitos ya comienzan a tener núcleos, ustedes pueden deducir, ¿sí?, que ese paciente tiene mucho más riesgo de padecer un cáncer o de desarrollar un cáncer que cualquier otro paciente. ¿Sí? Y entonces eso sería muy útil también. Eso también es muy fácil de hacer. Tienes que comprar las ondas. O sea, lo más caro que te va a salir aquí son las ondas. ¿Sí? Que tienes que marcar cromosomas. En el ejemplo que les digo a los nutriólogos, puedes comprar cualquier sonda para cualquier cromosoma, ¿sí?, y va a hibridar en los eritrocitos. No tendría por qué hibridar. Entonces, cualquier hibridación que tú detectes en un eritrocito, ya lo puedes tomar como una mutación, ¿sí?, o lo que llamamos genotoxicidad. ¿Sí? Les digo, eso es muy útil en obesidad. Hay una prueba también que se llama tinción de naranja de acridina, ¿sí?, que es mucho más barata que esto. Y el naranja de acridina tiñe ácidos nucleicos. Entonces tú nomás compras una lámpara UV, como esa muy parecida a los de los billetes, ¿sí?, y pones las muestras ahí y empiezan a brillar, ¿sí? Con el brillo que tú detectes ahí en los eritrocitos, viéndolo obviamente en un microscopio, ¿sí?, con eso tienes para ya determinar que hay genotoxicidad, que hay un daño ya a nivel de DNA por la obesidad. ¿Sí? Y eso es les digo, no es muy caro de hacerlo, solamente requieren un cuarto de revelado de fotografías, que tiene que ser oscuro con luz roja para poder hacerlo el proceso. ¿Sí? Y sería adicional, ¿no? O sea, es una técnica muy sencilla que podrían estar haciendo ustedes. Y basta con una gota de sangre, ¿sí?, con una gota de sangre que pinchen el dedo al paciente, hacen el frotis en las plaquitas y hacen la tinción y listo. ¿Sí? Eso es todo. ¿Esas lámparas? En las surtidoras de laboratorios, cualquier surtidor te venden lámparas de UV. ¿Sí? Y en la naranja de acridina, pues de hecho todos los aditamentos, en todas las surtidoras de laboratorios los venden. Y es algo que podría facilitar incluso los diagnósticos, ¿no?, de ustedes, tanto médicos como nutriólogos. ¿Sí? A los nutriólogos a lo mejor les interesa más porque si llega un paciente con obesidad mórbida, ¿sí?, pueden estar detectando qué tanto daño tiene. ¿Sí? Lo interesante de esto
es que pueden detectar tanto daño de 24 horas como un daño crónico. ¿Sí? Si es daño de 24 horas, los eritrocitos se tiñen como naranjas. ¿Sí? Entonces eso te está diciendo, ¿sí?, que es reciente el daño. Si no, pues todo lo que sea de detección de ácidos nucleicos, aquí se ríen.